encuentro con el que se busca poner énfasis en la importancia de la participación de los adultos, de la comunidad en prevención. Esto es lo que se quiere lograr, tener una comunidad preventiva para poder apuntar al consumo de alcohol y también otras drogas en niños, adolescentes, que es tan importante y tan relevante. Por eso está en nuestro estudio Natalia Rifo, directora nacional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. Natalia, bienvenida a Doble Clic. Muchas gracias por acompañarnos durante este viernes aquí en Tele 13 Radio. Muchas gracias por la invitación, gracias. Natalia, escuchábamos recién cifras que son importantes a nivel global de lo que está significando hoy en día el consumo de alcohol y drogas, teniendo efectos no solamente en el ámbito social, sino que también en el ámbito de salud. Y también cómo está repercutiendo en los gobiernos en cuanto a las medidas que se puedan adoptar. Y quiero partir primeramente preguntándole el diagnóstico que ustedes tienen con respecto al consumo de alcohol y drogas en nuestro país, considerando además, yo creo que el paréntesis o el punto de inflexión que produjo la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Sí. Bueno, primero señalar que cuando uno hace un diagnóstico y una mirada del fenómeno de las drogas, que son fenómenos complejos, dinámicos, hay dos formas digamos, dos caminos que uno tiene que observar. Uno es la prevalencia, que justamente ustedes lo señalaban acá respecto al número de consumidores, personas con trastornos por consumo de drogas, el número, digamos, la prevalencia más dura, que en Chile nosotros tenemos una tremenda ventaja. Chile tiene una vigilancia epidemiológica en el tema de los consumos de los años 90, que no tiene ningún país, al menos de la región, y que nos permite ir viendo efectivamente cómo se va comportando. Que de hecho la ONU lo destaca en su informe. Exactamente. En los informes de prevalencia hay muchos países, cerca de 142 más o menos, que no tienen este seguimiento de prevalencia. Claro, entonces eso es un tema y que ahí me voy a referir en puntual cómo estamos en relación a eso. Y lo segundo, que dice relación con mirar no solo la prevalencia, sino que como senda y como gobierno, las consecuencias sociales y sanitarias de los consumos, que van mucho más allá. De hecho, el informe lo señala. Naciones Unidas dice y hace un llamado a proteger la salud no solo del consumidor, sino que también de las comunidades y quienes lo rodean. Nosotros hoy día estamos con un plan de acción 2024-2030 que justamente tiene esa mirada. Las consecuencias sociales y sanitarias, yo diría, si uno pudiera como definirlo de alguna manera, no todos los consumos son iguales. Los consumos también son desiguales. O sea, las personas que tienen condiciones de vulnerabilidad, por ejemplo, los niños, las niñas y los adolescentes, necesitan efectivamente y tienen consecuencias distintas a otras personas que pudiesen tener redes que le permitirían no llegar, por ejemplo, a un consumo problemático. Yo diría que esas son como las dos líneas. Y respecto al dato de prevalencia, efectivamente en Chile cuando uno mira, y lo dice el informe de Naciones Unidas, muestran que el número de los usuarios de las principales drogas en Chile ha bajado en los últimos estudios. Nosotros tenemos hoy día una tendencia a la baja, pero tenemos, yo siempre digo, esto no significa que uno tenga que quedarse tranquilo, porque eso es una foto, pero tenemos algunos datos que son preocupantes. Por ejemplo, los medicamentos sin receta médica en población escolar. Es lo único que no bajó durante la pandemia, digo yo, porque el último estudio se hizo durante la pandemia. Entonces uno puede decir, claro, algunos bajaron como la marihuana y el alcohol porque había mayor control parental, porque había menos oferta, obviamente, confinamiento. Pero los medicamentos sin receta médica se mantuvieron en la misma línea. Y eso puede ir también de la mano con la venta que se realiza, por ejemplo, en ferias o en espacios públicos que evidentemente no exigen ninguna receta. O sea, yo creo ni ningún control, digamos. Exacto, bajo. porque eso tiene que ver también con cómo miramos las problemáticas de salud mental. Un poco con el tema del consumo. O sea, son problemas de salud. Salud mental pero es salud, por tanto necesitan prescripción médica. La venta, por cierto, es un elemento, pero cuando uno le hace como como doble clic, como dicen ustedes, al dato, el 50% casi de los jóvenes, niños, niñas y adolescentes que consumieron medicamentos sin receta médica señalan que lo obtuvieron en su entorno más cercano. Entonces ahí, y esto no es tampoco echarle la culpa, digamos, a los padres, a las madres, a los cuidadores, sino que más bien es educar. Es decir, o sea, hay un tema con la automedicación
También tenemos algunas hipótesis respecto a ese dato del aumento de los problemas de salud mental. O sea, efectivamente, si hay un padre, una madre o un cuidador que ve que su hijo o hija tiene algún atisbo, digamos, de salud mental, a lo mejor lo automedica porque él también está tomando algún medicamento. Esto te va a hacer bien. Exacto. Entonces, ahí educación, trabajo intersectorial. Nosotros se lo señalamos al colegio médico. Estamos trabajando también en esa línea. Uh-huh. Y dentro de este programa que tienen ustedes de prevención durante este 2024, pero también hay una política de acción que va mucho más allá, hasta el 2030. Y una de las aristas que me parece que es muy interesante es cómo también formamos comunidad para precisamente enfrentar el problema de la droga, porque como lo decía bien usted, no solamente es el alcohol y la marihuana, que parecieran nosotros son, digamos, las drogas más masivas o que son de mucho más fácil acceso. Pero, por ejemplo, también hay una preocupación muy importante con lo que está pasando con las drogas sintéticas, que también hay un foco muy importante. Sí, de hecho lo dice el informe también, porque las drogas sintéticas tienen algunas características que son muy dinámicas. Hoy día es una, mañana cambia de nombre. Nosotros tenemos un programa, ahí me refiero a lo comunitario, pero para señalar respecto a drogas sintéticas, nosotros lideramos el sistema alerta temprana que convoca Ministerio Público, Policía, que está mirando los nuevos fenómenos de drogas emergentes. El fentanilo, por ejemplo, que pasa a ser también como en el listado número 1 de esa ley 20.000. Claro, sí, aparece. Y la ley 20.000 va incorporando además en su reglamento permanentemente. Porque una también, actualización sobre las nuevas drogas. Exacto, porque eso permite interesante, porque uno podría decir, bueno, quizás la ley es muy amplia y puede abarcar todo, pero precisamente también puede dejar sustancias que van apareciendo y que no están bajo la tutela de esta ley 20.000. Entonces hay que se actualizan semestralmente, anualmente, porque eso permite regularla y fiscalizarla. Y también no solo a veces la misma droga, sino que los precursores, con cómo se produce. Entonces es algo muy dinámico. Entonces es un fenómeno que, si bien la prevalencia en Chile es bastante menor, eso no significa que no sea de preocupación, porque porque además son drogas en muchos casos que con un mínimo, digamos, con muy poco consumo pueden provocar la muerte. Entonces ahí hay un tema, o tienen abultamiento muchas veces con otra sustancia, por tanto las personas que consumen no saben lo que están consumiendo. Entonces ahí hay un problema serio. Respecto a lo que usted señala, nosotros tenemos el lema más comunidad, más prevención, y esto tiene que ver justamente con lo que señalábamos al comienzo, de abordar este problema como un problema de salud pública y como un problema de que no es de Senda, digamos, con su oferta programática, sino que es de las instituciones, muchos ministerios y servicios, pero también de la comunidad. La comunidad puede hacer mucho para poder aportar el cuidado de los niños y las niñas, por ejemplo, los adolescentes, generar espacios y cultura saludable, el deporte, las organizaciones sociales. Nosotros utilizamos el concepto de parentalidad social, que yo siempre digo un poco como a la antigua, digamos, cuando uno iba de casa en casa de los vecinos y había muchos ojos que cuidaban a los niños y a las niñas. Puede sonar a veces como medio hippie, digo yo, pero no, es un concepto que está basado en evidencia, comunidades más fuertes, efectivamente establecen culturas más saludables, y eso es lo que nosotros queremos apuntar, porque aquí yo creo que es bien importante señalar que en el caso de los niños, de las niñas, de los adolescentes, cualquier consumo es de riesgo, de drogas lícitas o ilícitas. Entonces ahí el mensaje tiene que ser sin ningún bemol, digamos, pero también entendemos que hay consumos experimentales y también hay que hacerse cargo y hacer, a propósito de lo que usted señala de las drogas sintéticas, por ejemplo, comunicación de riesgo también. O sea, si consumes esto, te puede pasar esto. Esta es la consecuencia. Natalia, y en ese sentido, ¿cómo logramos involucrar a las comunidades, ¿no? A los padres, en un mundo además en donde muchas veces estamos tan carentes de comunicación, en donde parecer las redes sociales son lo que lo comunican, lo que lo informan todo, pero que no necesariamente es o contiene esa información de riesgo que decía usted es tan importante. Entonces, ¿cómo vamos involucrando precisamente a las comunidades para poder poner el foco en la prevención del consumo? Bueno, nosotros, nuestra mirada es el trabajo intersectorial. O sea, hoy día nosotros estamos en 243 comunas en los municipios, donde ahí efectivamente se hace el trabajo comunitario, por tanto, Senda tiene que estar muy coordinado y en ese espacio nos permite llegar a las organizaciones sociales, pero también acompañar a los padres. Nosotros tenemos
programas de parentalidad donde acompañamos también a los padres, porque no todos los padres sabemos cómo enfrentar una conversación, porque no es lo mismo hablar. O cómo ver también las primeras señales, ¿no? Exactamente. Porque muchas veces uno dice, o yo he escuchado a padres decir, yo prefiero que mis hijos carreteen en la casa y que reciban a sus amigos en su casa porque así puedo mantenerlos más vigilados. Y en esos episodios se encuentran, no sé, por camuflaje de alcohol o de otro tipo de droga. Entonces eso, acompañar eso a esos padres, a los cuidadores, a los que están, a los adultos responsables también en esos procesos, porque además no es lo mismo, porque nosotros hacemos prevención desde prebásica. Pero nosotros no vamos a hablar de droga con un niño de 5 años, pero sí vamos a entregarle competencias para su autoestima, para que aprendan a decir que no, para que aprendan a cuidar su cuerpo, para ir incorporando culturas más saludables, el deporte, en fin. Pero claro, con un chico que está con una posible edad de inicio, de experimentación, sí tenemos que tener una conversación distinta, pero sobre todo yo creo también abrir estos espacios de conversación de muchas cosas, donde aparece este elemento como uno más. O sea, un adolescente tiene múltiples no problemas, sino que más bien por su edad, digamos, por su estadio etario, efectivamente está con muchas intensidades, por tanto hay que generar, por ejemplo... O de probar o de querer tener nuevas experiencias. Exacto, y ahí, por ejemplo, nosotros hablamos de prevención ambiental. Esto lo podemos ver súper claramente en el tabaco. El tabaco, cuando uno mira la curva, ha ido bajando mucho, con todas las normas. Pero eso baja por las normas como los BOSA o también porque han aparecido también estos vapeadores que también son bien nocivos para la salud. Bueno, pero yo creo que, o sea, no creo, ha bajado antes empezó a bajar mucho antes justamente hoy día de lo que surge como el tema de los vapeadores. Entonces ahí prevención ambiental, no se pueden vender cigarrillos sueltos a 100 metros en los colegios, no sé. Una serie de elementos que permiten ir como controlando y yo creo que también hay que apuntar también a esos elementos también de prevención ambiental que permitan efectivamente ir instalando culturas que sean más saludables y percepciones de riesgo. Por ejemplo, cuando uno ve el tabaco, la percepción de riesgo es súper alta en los jóvenes y por tanto eso está asociado a una disminución también de los consumos. Natalia, y en este tiempo en donde el tema de los recursos es tan esquivo, ¿no es cierto? Se requiere recursos económicos para tantas demandas, para tantas necesidades que tiene el país de avanzar en distintas áreas. ¿Qué pasa en materia de prevención con respecto a los recursos destinados precisamente para poner el foco en lo que hemos conversado? Bueno, nosotros, Senda tiene las 3 grandes áreas: prevención, tratamiento, integración social, y claramente la prevención siempre sabemos que a veces como medio del pariente pobre las políticas públicas muchas veces, y nosotros tenemos una apuesta hoy día por la prevención, y como no podemos hacerlo solo, porque no debemos tampoco hacerlo solo, constituimos este comité interministerial que se plasma en este plan de acción, donde nuestra apuesta es que la prevención esté en todas las políticas públicas, de salud, de educación. Hoy día estamos trabajando muy de la mano para que nuestro continuo preventivo, que nuestro programa de prevención esté incorporado en los currículums de educación. Entonces, en el fondo, hacer sinergia de los recursos para poder ir instalando el tema de la prevención como algo que tiene que estar presente en los espacios laborales. Por ejemplo, nosotros tenemos programa Trabajar con Calidad de Vida, pero lo tenemos que hacer y lo estamos haciendo con el Ministerio del Trabajo, cómo trabajamos con los municipios, con los propios recursos, y nosotros como Senda vamos entregando los elementos técnicos también para que la prevención se instale como la mejor manera de abordar el fenómeno de las drogas. Y lo señala también el Informe Mundial de las Drogas. O sea, es el elemento que hay que fortalecer. Claro. Y este programa, ¿no es cierto?, 2024-2030, tiene varios objetivos, al menos 8 que son bastante estratégicos, que busca también, de alguna manera, reducir las desigualdades que hay en el uso de drogas en el país, poniendo el foco en lo que decía usted, en el ámbito sanitario, pero también social. ¿Cómo se va desarrollando y cómo se va a ir plasmando también esta estrategia? Voy a poner algunos ejemplos, porque efectivamente son 8 objetivos, sería largo de contar, pero, por ejemplo, nosotros hablamos del concepto de recuperación. La recuperación incorpora el tratamiento y la integración social, que son clave. O sea, no sacamos nada con tener una persona que sale de tratamiento y hasta ahí termina nuestro trabajo. Eso no es posible. Y tenemos que acompañarla en esta trayectoria de vida de una enfermedad que es crónica
Y eso también es bien importante, disminuir el estigma. El consumo, o sea, el trastorno por consumo de drogas es una enfermedad crónica, por tanto hay que acompañarlo. Entonces ahí tenemos un objetivo que es Y fortalecer. que cuesta reconocerla en aquella persona Exactamente. que es un consumidor habitual. ¿Y Porque hay una especie de negativa, hay una especie de no, bueno, sí, consume, pero lo hace en un ámbito de social, de distinción, de un poco de poder compartir, pero hay algo escondido que... Completamente. Y además, ¿por qué cuesta reconocerlo? Bueno, porque es propio de la característica digamos, del trastorno, pero también por el estigma. Por el estigma, o sea, uno dice, mire, tengo un problema al riñón, pero no dice tan abiertamente, tengo un problema de consumo de droga o alcohol, porque hay un estigma respecto a una valoración moral, respecto a una problemática que es de salud mental. Nosotros tenemos un foco también, por ejemplo, puesto en las mujeres embarazadas. Las mujeres, y usted lo señalaban allí, piden menos ayuda, acceden menos a tratamiento. Entonces hay que poner el foco también ahí a disminuir ese estigma. Y ese estigma también tiene que ver con la integración social. Y ahí estamos trabajando con los municipios, con la Oficina de Intermediación Laboral, con el FOSI, para poder dar oportunidades también a las personas que digamos, se integran nuevamente a la sociedad después de un tratamiento y que hay que estarlas acompañando en una enfermedad, como insisto, una enfermedad crónica, y tenemos que mirarlo por lo mismo como un problema de salud pública. Claro que sí. ¿Hay también algún tipo de análisis con respecto, por ejemplo, no solamente al consumo, sino que también tiene que ver con todo el proceso previo, que es el detectar droga, dónde se está vendiendo la droga, cuán al alcance está, digamos, esa venta o ese consumo de droga para jóvenes, niños? Bueno, nosotros como Senda estamos, ya no somos CONACE, por tanto estamos centrados en la disminución de la demanda. Eso no significa que no nos parezca relevante estar mirando qué pasa con la oferta. Eso ya es ámbito más de control. Pero estamos trabajando, por ejemplo, con la Subsecretaría de Prevención del Delito y con educación respecto a los entornos escolares. ¿Qué pasa con la venta en los entornos escolares y todo lo que sucede ahí? Porque claro, yo digo, nosotros estamos en disminución de la demanda, pero cuando hay tráfico, microtráfico en los territorios también se dificulta la tarea preventiva. Por tanto, también es importante y ahí estamos trabajando muy coordinadamente con Interior y Subsecretaría de Prevención, pero también vuelvo a nuestro sistema de alerta temprana, donde también estamos diseñando y fortaleciendo los modelos justamente. El fentanilo, como usted lo señalaba, es intrahospitalario. ¿Qué pasa con el control al interior de los hospitales? ¿Cómo se puede intensificar ese control? Y ahí nosotros, como Senda, tenemos un rol también en conjunto y en coordinación. Claro, importante porque, como decía usted, claro, el fentanilo a lo mejor no es una gran preocupación hoy día, pero sí debe ser una preocupación porque esto podría aumentar en el futuro y ahí también hay que poner el foco preventivo. Porque las drogas sintéticas, como le señalaba, hoy día el fentanilo, pero mañana y rápidamente es muy dinámico y esa es una de sus características, lo señala el estudio y esa es una problemática que enfrentamos a nivel global. Por último, quiero invitarla para que hagamos la invitación porque ustedes están haciendo también una consulta a través del sitio web www.senda.gov.cl y esto se va a extender ¿hasta cuándo? Hasta 12 de julio. 12 de julio. Sí. ¿Y ahí qué es lo que podemos encontrar entonces para poder participar y hacer esta invitación? Bueno, esto tiene que ver con lo que hablábamos de las comunidades, de cómo invitamos a las comunidades a participar. Queremos saber cómo están participando, cómo ellos observan que pueden aportar a hacer prevención. www.senda.gov.cl. Ahí accede a esta consulta. Es de muy rápida respuesta, pero es muy importante para poder y seguir orientando nuestras políticas en torno a básicamente al cuidado de los niños y las niñas. Claro. Así que ahí en